Vamos a hablar, como estábamos diciendo, sobre el Espíritu Santo. Es un tema tremendamente importante. Eh, Hemos hablado todos estos días sobre la divinidad, sobre la deidad, sobre Dios. Y hemos dedicado una noche a cada persona de la divinidad. Hablamos de el Padre, ayer hablamos de Jesucristo y hoy vamos a hablar de la persona del Espíritu Santo. Entonces, hoy día vamos a hablar de la persona del Espíritu Santo, su misión y su relación con el Padre y con el Hijo. Y aquí está el texto que nos va a guiar en este día, que es Juan 14, 16 y 17. Juan 14, 16 y 17. ¿Y qué nos dice? Jesús prometió y dice, y yo rogaré al Padre y él dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no conoce, el cual no puede recibir porque no le ve y no le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces ahí sí nos damos cuenta, queridos hermanos y amigos, Jesucristo ya a esta altura, un poquito antes de morir por nosotros y de ir al cielo, le da esta revelación a sus discípulos, que va a enviar otro consolador. Y si ustedes se dan cuenta en este texto bíblico que está en Juan 14, él menciona a tres personas distintas. Él menciona al Padre, yo rogaré al Padre, una persona, yo, dijo él, o sea, Jesucristo, y él dará otro consolador. Y cuando habla de esa palabrita otro consolador, esa palabrita otro, en el griego, en la lengua original de la Biblia, se está refiriendo a una persona de la misma clase o con la misma naturaleza que Jesucristo. Esa palabrita otro, en el griego, eh, tiene diferentes, ¿cómo podríamos decir? Diferentes géneros. Está el género femenino, masculino y el neutro. En este caso, cuando se dice otro, está hablando de una persona, no está hablando de una cosa, ni de una energía, ni de una fuerza, está hablando de una persona. En otras palabras, Jesús está diciendo, voy a enviar a otro que es igual a mí, otra persona, independiente a mí, ¿ya? No está diciendo que Él va a venir de otra forma. Él está diciendo, yo voy a ir, o sea, perdón, yo voy a enviar a otro que es igual a mí, ¿ya? Vamos adelante. ¿Por qué esto es importante de lo que vamos a hablar ahora? ¿Por qué vamos a hablar de la persona del Espíritu Santo? Bueno, primero, porque la obra del Espíritu Santo toca el corazón humano y también conduce a Cristo y hace posible la verdadera vida cristiana. Por tanto, por eso es importante, porque Jesucristo dijo que cuando Él se fuera al cielo, Él iba a enviar al Espíritu Santo, el cual tenía la responsabilidad de llevar a las personas, a los 8.000 millones de personas de este mundo, los iba a conducir ¿a quién? ¿A la persona del Espíritu? No, a la persona de Jesucristo. Y dice que iba a dar a conocer a Jesús y que iba a persuadir a aquellos para que aceptaran a Jesucristo. Y luego que ellos aceptaran a Jesucristo, Él les iba a dar el poder para poder vivir la vida cristiana victoriosa. Entonces, esa es la obra del Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo que cuando Él venga al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Por tanto, por eso es importante que nosotros dediquemos tiempo a reflexionar sobre la obra del Espíritu Santo. Por tanto, estamos reconociendo cuánto necesitamos la obra del Espíritu Santo. Esa es una pregunta que debemos reflexionar, ¿cierto? Muy bien.
Vamos a hablar primeramente ahora sobre este punto, que el Espíritu Santo es una persona. ¿Qué dice la Biblia? Si hay Ah, evidencia que nos habla sobre eso, si es una persona o no. Bueno, ya hemos leído Juan 14, 16 y 17, y lo vamos a leer de nuevo. Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador. Ya lo mencionamos un poquito eso, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces acá nos habla de que el Espíritu Santo es una persona. Jesús no prometió entonces una energía. Él no prometió a alguien que estaría con los creyentes, perdón, él prometió a alguien, a una persona que estaría con los creyentes para siempre. ¿Ya? Entonces, la pregunta de reflexión sería, ¿vemos al Espíritu Santo como una persona divina, cercana, presente, o vemos a lo mejor el Espíritu Santo como una energía? Muchas veces, a lo mejor inconscientemente, nosotros eh, nos referimos al Espíritu Santo, estoy hablando como cristianos, como una energía, como una fuerza, más que como una persona. ¿Ya? ¿Por qué lo menciono? Porque hay sí, expresiones en el cristianismo que decimos así, por ejemplo, sí, porque me tomó el Espíritu Santo. Y eso es y esa acción o esa experiencia a veces es descrita como una energía que recorre el cuerpo, como una electricidad. Entonces, sí, te tomó el Espíritu, o me dio el Espíritu Santo, o sentí el Espíritu, y generalmente se asocia la acción del Espíritu con emociones o como una energía, como algo que se recibe en un programa religioso, es en un fin que de semana, en un sábado o en un domingo, pero muy pocas personas asocian la obra del Espíritu Santo todos los días de la semana. A veces se la asocia solamente en las reuniones, ¿ya? Pero, ¿y por qué es importante esto? ¿Por qué lo mencionamos? Porque una cosa es que yo crea que el Espíritu Santo es una energía, la cual yo puedo prender y apagar y usar a mi disposición, a mi discreción, y otra cosa es pensar que el Espíritu Santo es una persona, la cual yo con mis acciones puedo dañar, puedo ofender, puedo entristecer o puedo tener una relación. Con una energía, sí, yo no puedo sí, tener pero algo así. una relación, pero sí con una persona, ¿ya? Aquí en este texto, Abandonan. ahora, el Espíritu Santo entonces nos muestra que tiene inteligencia y también que nos conoce. En Primera de Corintios capítulo 2 del 10 al 11, Primera de Corintios capítulo 2 del 10 al 11, nos dice así: pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu, ahí lo está separando del Padre, de Dios, el Padre, todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién, quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Aquí nos habla que el Espíritu de Dios, ¿ya? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, tiene inteligencia, conoce las profundidades de Dios. Así como Jesucristo dijo, yo y el Padre somos uno, y nadie conoció al Padre, sino el Hijo que lo vino a revelar. Asimismo, también se muestra en la Biblia que el Espíritu Santo conoce la profundidad de Dios, ¿ya? Así como un amigo conoce íntimamente a su otro amigo, así también el Espíritu Santo y Jesucristo conoce al Padre, ¿ya? Entonces, aquí nosotros podemos encontrar esto, que el Espíritu entiende, el Espíritu discierne, el Espíritu revela, y esto nos muestra que hay un conocimiento personal.
un conocimiento de una persona, no es una energía, ¿ya? Alguien podría preguntar, bueno, ¿y cómo podría entenderse cuando dice la Biblia el Espíritu de Dios? De Dios. Porque, por ejemplo, esa palabrita de Dios, tiene varios usos en nuestro español. Porque nosotros podemos decir, por ejemplo, la taza de Hugo Martínez, esa de puede dar la intención de posesión, ¿cierto? Pero también ese de puede dar la intención de lugar. Por ejemplo, yo puedo decir, yo vengo de la Ligua. Entonces, cuando yo digo Espíritu de Dios, también puedo darme el permiso de hacer ese tipo de interpretación. O sea, puede ser Espíritu de Dios que proviene de Dios, o sea, que sale de Dios, pero también puedo decir que viene del mismo lugar donde está Dios. Y de acuerdo al testimonio amplio de la Biblia, si la Biblia nos dice que el Espíritu Santo es una persona, por deducción, ¿cuál sería? ¿Sería el Espíritu que viene, que proviene de Dios, que sale de Dios? ¿O sería el Espíritu que viene de donde Dios está? Creo que sería la segunda. Sería el de lugar y no el de posesión. Entonces, como ustedes se dan cuenta, hay una lógica que nos muestra la Biblia, que el Espíritu Santo es una persona. Aquí también encontramos otro texto que dice que el Espíritu Santo puede ser contristado, es decir, puede ser entristecido. En Efesios 4:30 nos dice, y no contristéis o no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Entonces acá nos habla claramente que solamente a una persona se le pueden entristecer. Por tanto, nuestras palabras, nuestras decisiones, nuestras actitudes pueden afectar nuestra relación con Él. Cada día, si a lo mejor nosotros recibimos una invitación de Él para estudiar la Biblia, para orar, para pedir perdón, para perdonar a alguien, para hacer alguna cosa que tiene que ver a lo mejor con la obediencia, con la justicia, y nos resistimos a esa voz, entonces estamos entristeciéndoles, ¿ya? No estamos teniendo una relación con una energía, porque con una energía no hay relación. Solamente hay una relación con una persona. Y aquí dice que cuando nosotros resistimos la voz del Espíritu, entonces estamos entristeciendo al Espíritu. Solamente puedes entristecer. Madre. Aquí dice también que el Espíritu nos habla y Él decide y Él también envía. En Hechos 13:2 nos dice Increíble. así, mostrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Aquí, fíjese cómo quiero darle el énfasis. Dijo el Espíritu Santo. ¿Qué dijo? Apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que le he llamado. Entonces acá nos habla que el Espíritu Santo llama y dirige la misión de la iglesia. Por tanto, tiene voluntad y esa voluntad debe ser escuchada y sobre todo obedecida. Y como lo aprendimos, cuando no se obedece esa voluntad, entonces le entristecemos. Otra característica, otra evidencia que nos muestra en la Biblia que el Espíritu Santo es una persona. ¿Qué otro texto tenemos también? En Hechos 5 del 3 al 4, ahí entendemos también que cuando se habla de mentir al Espíritu, es equivalente a mentir a Dios, ¿ya? Porque miren, esto pasa en el contexto cuando dos personas, Ananías y Zafira, un matrimonio, ellos prometen dar el dinerito de una parcela que iban a vender, pero ellos en vez de dar todo el dinero que sacan por la venta de esa parcela, ellos dan solamente una parte. Y el problema no es que dan una parte, el problema es que mienten. Es decir, ellos dicen, no, nosotros vamos a dar todo el dinero que sacamos
de la venta de esa parcela, pero lo hacen público y luego cuando van a entregar el dinero, no entregan todo. Ese es su mal, esa es su mentira, ¿ya? ¿Qué pasó ahí? Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo, sustrayendo del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, has mentido a Dios. Y como ustedes se dan cuenta, al principio dice, ¿por qué has mentido al Espíritu Santo? Por tanto, nosotros podemos hacer una acción en contra del Espíritu. Pero ¿cómo esto de mentir al Espíritu Santo si Él lo sabe todo? ¿Cierto? Porque Él es omnisciente. ¿Cómo Ananías iba a, a, a mentir al Espíritu Santo si el Espíritu Santo lo sabe todo? Bueno, ¿a qué se refiere? ¿En qué sentido dice mentir? La intención de engañar. Cuando nosotros prometemos algo públicamente o secretamente y no lo cumplimos, para Dios es mentir, es faltar a la palabra, no es ser justo. Recordemos que Dios es un Dios justo y Él cumple su palabra. Y fíjese que cuando Él dijo, mira, si tú comes de este árbol vas a morir. Y Él cumplió su palabra. Pero su misericordia fue tan grande que Él se colocó en lugar del hombre. O sea, sobre Él recayó la pena de haber cometido ese mal. Por tanto, su palabra fue cumplida. Dios cumple sus promesas, porque si Él no cumplía, quedaría de mentiroso. Por tanto, cuando nosotros no cumplimos una promesa, como en el caso de Ananías, ¿qué hacemos? Mentimos al Espíritu Santo. Y si mentimos al Espíritu Santo es porque le estamos mintiendo a una persona, no a una energía. ¿Ya? ¿Qué otra cosa nos dice la Biblia? Que el Espíritu es eterno. En Hebreos 9:14 nos dice así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? Ahí están las tres personas. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces aquí están las tres personas. Entonces aquí dice que el Espíritu es eterno, tiene la misma característica de Jesucristo y del Padre, es eterno. Y recordemos que para ser adorado tiene que tener por lo menos estas dos características, ser eterno y ser creador, para ser digno de adorar, ¿ya? Y aquí vemos que tiene esta característica de ser eterno. En segunda de Pedro, capítulo 1 versículo 21, segunda de Pedro, capítulo 1 versículo 21, aquí ya nos habla de que el Espíritu Santo inspiró las escrituras. Aquí dice que, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios fueron, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces acá nos está hablando también de que el Espíritu Santo ejerció una obra en los hombres. Y en este caso, los hombres, ellos recibieron sueños o visiones, o también ellos hicieron una investigación seria, ordenada, y por medio de ese proceso, ellos escribieron las Sagradas Escrituras. Ese proceso lo guió ¿quién? El Espíritu Santo. Y ese proceso no lo puede guiar un espíritu, una energía, lo debe guiar una persona, una mente maestra, ¿ya? Eh, ¿Qué más nos dice la Biblia? Que el Espíritu Santo regenera y renueva. Como lo mencionamos, es creador. Mencionamos ahí ese punto que es creador.
Para ser adorado necesita ser eterno y ser creador. ¿Qué dice la Biblia sobre eso? Vamos a ver lo que dice la Biblia sobre eso, ¿ya? En Tito, capítulo 3 versículos 5 y 6 dice así: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Entonces acá nos está hablando de que el Espíritu Santo nos regenera y nos renueva, o sea, nos da una vida nueva. Tiene esa capacidad. ¿Por qué? Porque es Dios. ¿Ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay bastantes evidencias en la Biblia que nos revela que el Espíritu Santo es una persona, no es una energía, no es una fuerza. Quiero dejar brevemente esta pregunta. Entonces, ¿por qué la Biblia no dice directamente que es una persona, como en el caso del Padre o de Jesucristo? ¿O por qué lo asocia más a, a, a símbolos como paloma, fuego, aceite, agua, y no lo asocia a una persona? ¿Por qué pasa eso? Bueno, ahí vamos a explicar un poco por qué pasa eso. Y ser asociado a esos símbolos significa que es una energía. Vamos a explicar eso un poquito más adelante, ¿ya? Bueno, vamos a ver un poquito que el Espíritu también santifica al creyente. ¿Y qué es santificar? Santificar es que cuando nosotros no conocemos a Jesús, cuando nosotros decidimos eh, ser nuestro propio Señor en nuestra vida y tomar nuestras propias decisiones sin preguntar a Dios, sin hacer de Él ni nuestro consejero ni nuestro amigo, entonces nosotros vivimos una vida perdida, una vida bajo nuestra propia voluntad. Entonces, ser santificado significa que en nuestra vida nosotros le hemos permitido, le hemos dado acceso al Espíritu de Dios, a la presencia de Dios en nuestra vida. Entonces ahora Él es el Señor de nuestra vida. Ahora a Él le consideramos en nuestras decisiones y acciones, en nuestras palabras. A eso se refiere la Biblia cuando el Espíritu nos santifica, ¿ya? O sea, empieza un proceso en donde el poder del pecado empieza a perder poder en nuestra vida, ¿ya? Y segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13 nos dice así: segunda de Tesalonicenses capítulo 3 2 versículo 13 dice así: pero nosotros debemos dar siempre gracias al Señor, a Dios, respecto a vosotros, hermanos amados, por perdón, a vosotros, hermanos amados por Dios, por el Señor, de que Dios os ha dado, os ha escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Entonces aquí dice que la salvación y luego dice mediante la santificación que es por el Espíritu, ¿ya? Entonces ahí encontramos que el Espíritu Santo, ¿qué hace? Santifica, nos da el poder para poder vencer el pecado, para que el pecado pierda terreno en nuestra vida, para que no nos domine como lo hacía antes de que nosotros aceptáramos a Jesús, ¿ya? ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Intercede por nosotros. Romanos 8 26 y 27. Romanos 8 26 y 27. ¿Qué nos dice? Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Voy a explicar un poquitito acá. Acá nos dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros, ¿cierto? Correcto. Y aquí hay algo que a lo mejor confunde a algunas personas, porque cuando Jesucristo dice así, y yo os mandaré otro consolador. Entonces algunas personas
eh, hacen la siguiente lógica. Dicen, bueno, la palabra consolador también significa abogado, intercesor. Y cuando Jesucristo dice, y yo mandaré otro consolador, en otras palabras está diciendo otro abogado, otro intercesor. Y luego lo asocian a Primera de Juan capítulo 2 versículo 1 donde dice que tenemos un intercesor que es Jesucristo. Y luego en Segunda de Timoteo que dice que el único intercesor entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. Por tanto, ellos dicen así, bueno, si hay un único intercesor y hay un único abogado entre Dios y el hombre, y si Jesús dijo que voy a mandar a otro consolador, a otro abogado, entonces ellos sacan la conclusión de que ese otro abogado es el mismo Jesús, pero en otra forma. ¿Se entiende la lógica? Entonces, ¿cómo se explica? Que la Biblia nos dice, por un lado, que el Espíritu Santo intercede, y por otro lado también nos dice que Jesucristo intercede. ¿Será que el Espíritu Santo es el mismo Jesús, pero de otra forma? ¿O será que son dos personas distintas? Bueno, quiero partir de la siguiente forma. Que una palabra sea asociada a dos personas no es nada raro en la Biblia, porque que una persona o Dios sea asociado como amigo no significa que sea una persona. Por ejemplo, si el Padre se le asocia que es Salvador y Jesucristo también es Salvador, no significa que son una persona. Solamente significa que tanto el Padre como Jesús son salvadores. O sea, el mismo rol tienen ambos. Aquí es lo mismo. Si Jesús dice la Biblia que es intercesor y también dice la Biblia que el Espíritu Santo también es intercesor. Por tanto, no es raro y no es ilógico que dos personas de la divinidad tengan el mismo rol. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es la siguiente. El Espíritu Santo intercede, pero ¿en qué lugar físicamente intercede? En nuestro corazón. Y Jesucristo intercede, pero ¿dónde intercede físicamente? En el cielo. O sea, ambos interceden, pero en lugares físicos distintos. Uno intercede en nuestro corazón y otro intercede en el cielo. ¿Y cómo se entiende esto en la vida espiritual? Fíjese, lo voy a leer de nuevo. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda. ¿En qué nos ayuda? En nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. ¿Qué está diciendo acá? Está diciendo que cuando nosotros no sabemos pedir como conviene, o ni siquiera a veces estamos tan confundidos y ni siquiera sabemos cómo pedir, entonces, ¿qué hace el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios intercede por nosotros, es decir, Él, de alguna manera, nuestras peticiones las ordena, las santifica, las conecta, las alinea con la voluntad de Dios. A eso se refiere con la intercesión. Voy a colocar un ejemplo práctico. Imagínense que usted tiene que tomar una decisión de abandonar un trabajo o no abandonar, por temas éticos, por temas morales o por temas valores cristianos, ¿ya? Y usted no sabe qué decisión tomar. Entonces usted ora y usted le pide sabiduría a Dios y usted ni siquiera sabe cómo pedirle. Pero usted qué puede hacer? Puede incluso decirle, Señor, yo no sé cómo, qué decisión tomar en esta situación, pero te entrego mi voluntad. ¿Qué hace entonces el Espíritu Santo en ese momento? Bueno, el Espíritu Santo entonces ordena nuestros pensamientos, ordena nuestras decisiones y las conecta y las alinea con la voluntad de Dios. Esa es la intercesión que hace el Espíritu de Dios dentro del corazón. Ahora la pregunta es, ¿pero y cómo? ¿Necesita Dios eso, siendo que lo sabe todo? Bueno, y aquí entramos en la parte de la oración. ¿Será que nosotros oramos para informarle a Dios? No.
Nosotros no oramos para informarle a Dios, porque lo sabe todo. Nosotros oramos porque necesitamos orar, porque es parte de nuestro proceso de maduración, es parte de nuestro proceso de crecimiento. Cuando oramos, buscamos que nuestras decisiones se alineen con la voluntad de Dios. Y ahí es donde necesitamos el Espíritu Santo, que Él ordene nuestros pensamientos, que Él interceda por nosotros. Entonces, ahí está la sincronía entre lo que hace el Espíritu de Dios y la intercesión que hace Jesucristo en el cielo. Entonces, si lo tomamos de ese punto de vista, entonces sí existe una, una forma lógica para entender la obra que Cristo y el Espíritu de Dios hacen a favor del ser humano para la salvación, ¿cierto? Muy bien, ¿qué más? En el bautismo del Espíritu, en el bautismo de Jesús también se revelaron tres personas. Dice que Jesús, después de que se fue bautizado, Un sufrió. historial de violencia. ¿Por qué? Porque incluso Vamos a la invitar carne un poquito a que puedan apagar los micrófonos, los que están aquí en Zoom, porque se está escuchando algunas voces externas que a lo mejor pueden interrumpir que ha la, pasado el en primera tema, ¿ya? instancia por el caso de las Tarrias, del cual fue Se está expulsado. escuchando ahí las noticias de Tuvo en el de alguna conexión, ¿ya? Vamos a invitar a que puedan apagar micrófono. llegar a este La liceo. hermana dice el iPhone de Vivi. Para que la hermana Vivi, por favor, silencie su micrófono, si fuera tan amable, hermana. Ok, Por favor, muchas gracias. Entonces ahí, como dijimos, que el bautismo de Jesús también revela las tres personas de la divinidad. ¿Por qué? Porque Jesús, después de que fue bautizado, dice Mateo 3, subió luego del agua y aquí los cielos fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces acá nos menciona claramente que hay tres personas. El Padre, que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, Jesucristo, quien estaba siendo bautizado y subía del agua, y el Espíritu de Dios bajando en forma de paloma. Por tanto, acá se ven tres personas. No es una persona en tres formas, sino que son tres personas distintas. Si fueran tres personas, habría una complicación. O sea, perdón, si fuera una sola persona en tres formas, habría una complicación, porque aquí estaríamos delante de una dramatización. O sea, una persona haciendo una dramatización de tres formas distintas. ¿Cuál sería cuál sería el objetivo de eso? Sería innecesario y un poquito confuso. Juan 15:26 también nos habla que el Espíritu es enviado por el Hijo y también procede del Padre. Entonces, nuevamente hablamos aquí de lo que Jesús nos habló. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Entonces, cuando decimos así, que cuando decimos que Jesús envía el Espíritu, dice acá que dice que, pero cuando venga el Consolador, en quien yo os enviaré, cuando se dice que Jesús va a enviar al Espíritu Santo, el acto de que Jesús envía al Espíritu Santo, ¿quiere decir que el Espíritu Santo es parte de él o es inferior a Jesucristo o al Padre? No, no, porque pongámoslo de este punto de vista, el Padre envió a Jesús, pero eso no significa que Jesucristo es menos que el Padre, o que es un semidios, o que es un ángel, o es que es un ser, es un ser celestial promovido, ¿no? O sea, que alguien envíe a otro no significa que es inferior, ¿ya? Ese es solamente el concepto o el prejuicio que nosotros tenemos del concepto enviar, ¿ya? Pero eso no necesariamente significa que es inferior, ¿ya? Y cuando dice aquí que el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, eso lo explicamos un poquito, ¿cierto?
no significa que sale del Padre, que es una energía. Se está refiriendo también que puede proceder del lugar donde está el Padre. Entonces, eh, acá nos está hablando de que hay tres personas distintas, independientes, ¿ya? ¿Qué más nos habla la Biblia? En Lucas 6:13, Lucas 6:13, aquí todavía quedé un poquito atrasado, vamos a adelantar acá. Lucas 6:13, pero un poquitito, por favor. Lucas 6:13, Juan 15, Juan 16. Aquí quedé, disculpen, aquí estoy un poquito perdido, ¿ya? Bueno, en Juan 16:13 dice así, pero cuando venga el Espíritu de verdad, bueno, ese perdón el que lo leí antes. Iba a leer Juan 16:14. Y él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿A qué se refiere con esto? Que el Espíritu glorificará a Jesucristo. Y nuevamente volvemos al mismo punto. Cuando dice que el Espíritu Santo glorificará a Jesucristo, ya cuando dice que el Espíritu Santo glorificará a Jesucristo, ¿quiere decir que el Espíritu Santo es inferior que Jesús? No, porque cuando Jesús estuvo en la tierra, glorificó a su Padre. ¿Y eso significaba que Jesús era inferior a su Padre? Tampoco. Lo que pasa es que nuestro concepto está asociado a inferioridad. Por ejemplo, si yo digo subordinado, eso es inferior. Sometido, eso es inferior. Enviar, eso es inferior. Glorificar, eso es inferior. Honrar, no, eso es inferior. Pero eso es un tema de uno, el preconcepto que uno tiene de la palabra, ¿ya? De la semántica del, del castellano. Pero pensemos así, en el concepto del amor, todos sabemos y no está discusión que Dios su carácter es amor, ¿cierto? ¿Y acaso el mismo Jesucristo no dijo que, que cuando Él vino a servir y no a ser servido? ¿Él acaso no dijo que cuando una persona quiere ser su seguidor, en vez de pensar en que los otros le sirvan, que Él sirva? ¿Acaso Jesús no mostró eso en su vida cuando le lavó los pies a los discípulos, cuando se humilló naciendo incluso en un pesebre, ¿sí? Al viviendo humildemente, no tenía, dice, ni una almohada para recostar su cabecita. Entonces, el sentido de amor implica, ¿qué cosa? Implica humildad, sencillez, servicio. El mismo Juan, cuando él estaba terminando su obra, no dijo, es necesario que yo disminuya para que él crezca. Entonces yo les pregunto, si el Espíritu Santo glorifica a Jesucristo, el glorificar a Jesucristo, el dar atención a Jesucristo y no a sí mismo, ¿no es parte del amor? El servir para mostrar a otra persona y no a sí mismo, ¿no es parte del amor? Es parte del amor. Entonces, el que el Espíritu glorifique a Jesucristo, como Jesucristo glorificó a su Padre, no significa que son inferiores. Solamente significa que están expresando en acciones el amor. Porque el amor es servir. El amor es mostrar a otro. El amor es rebajarse, humillarse para mostrar a otro. Eso es lo que está haciendo en este caso el Espíritu de Dios en la tierra, ¿no? Está mostrando a Jesucristo como el único Salvador. La fórmula trinitaria del bautismo en Mateo 28, que dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También se muestra en la bendición apostólica del apóstol Pablo en 2 Corintios 13:14, nos dice que la gracia del Señor Jesucristo
el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Ahí entonces nos hablan de tres personas, ¿ya? ¿Y cuál es la misión del Espíritu entonces? Ya lo hemos hablado un poquito, llevar las personas a Jesucristo, convencerlas de pecado. Pero ¿cuál también es la misión cuando nosotros nos convertimos? Dijimos que santificar, ayudarnos a vencer el pecado. Dice también acá que nos va a dar poder para ser testigos de Jesús. En Hechos capítulo 1, versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces el Espíritu Santo también da poder para ser testigo de Jesús. ¿Ya? ¿Qué otra misión o qué otra obra hace el Espíritu de Dios? Dice que el Espíritu de Dios da el don, ya el don del Espíritu. En Hechos 2:38, mira lo que dice ahí. Pero Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, estimados hermanos, ¿cuál es el don del Espíritu Santo? La Biblia dice que el don del Espíritu Santo, el recibir el Espíritu Santo, se expresa de dos maneras en nuestra vida, por medio de los frutos del Espíritu y por medio de los dones del Espíritu. Por medio de los dones de la iglesia y de la misión, son las habilidades especiales y sobrenaturales que Dios le entrega a sus hijos cuando ellos se bautizan por agua y por Espíritu. Dice en 1 Corintios 12, del 4 al 7, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo, pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu por provecho. Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí, que el Espíritu Santo obra en medio del creyente por medio de dones. ¿Qué dones? El don de predicación, de enseñanza, el don de lenguas, el don de sanidad, el don de sabiduría, el don de administración. Ahí habla la Biblia en 2 de Corintios 12 de los dones del Espíritu. En Romanos 12 también, en Efesios 4 también nos habla de los dones del Espíritu. Son esos dones y esas habilidades que Dios da al creyente. Son habilidades que si tú eres un creyente y has aceptado a Jesús como tu Salvador y Señor, Jesucristo te las ha dado también. Dice la Biblia que a todos se le ha dado un don. Nadie puede decir que no tiene nada, ¿ya? Y también la obra del Espíritu de Dios en la misión es que en Apocalipsis 18:1 dice que después de este vi otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. ¿Ya? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que la obra final del Espíritu va a ser la tierra alumbrada con su gloria? ¿Qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios no solamente es su esplendor, su fulgor, sino que es su carácter. Entonces el Espíritu de Dios nos ayuda a reflejar el carácter de Dios. ¿Y cuál es el carácter de Dios? Los frutos del Espíritu. Y ahí están Gálatas 5:22 los frutos del Espíritu. Amor, gozo, paz, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Cuando nosotros permitimos que el Espíritu de Dios obre en nuestra vida, entonces los frutos del Espíritu se manifiestan en nuestra vida. Y los frutos del Espíritu, en otras palabras, básicamente son o es el carácter de Jesús reflejado en nuestra vida. Y eso es lo que decía Pablo cuando dice, y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. A eso se refería cuando él dice eso. O sea, ya no es mi carácter, sino es el carácter de Jesús en mí. ¿Y cómo se logra el carácter de Jesús en mí? Cuando le permitimos al Espíritu Santo obrar en mi vida. Y terminamos con lo siguiente. Terminamos con esta invitación que Dios hace a todos nosotros, tanto creyentes como no creyentes. No apaguemos el espíritu. En primera de Tesalonicenses 5:19 dice, no apaguéis el espíritu. ¿Qué significa
no apaguéis el espíritu. No apaguéis el espíritu significa que nosotros no resistamos su influencia. Por ejemplo, si somos creyentes y el Espíritu Santo está hablando en nuestra vida para que nosotros abandonemos algún pecado, abandonemos una adicción, abandonemos algún falso consuelo, alguna, alguna cosa que está impidiendo, entorpeciendo que crezcamos, eh, y nos resistimos, entonces la fuerza, la voz, la influencia del Espíritu se va a ir apagando. Porque mientras más resistes, obviamente que esa voz se va a ir apagando. Porque mientras más resistimos, endurecemos nuestro corazón. No porque el Espíritu de Dios deje de hablarnos, sino porque nuestro corazón se blinda con dureza, como con callosidad, digámoslo así. Entonces ya lo que antes usted lo sentía sensible, ahora ya no es sensible, porque se endureció, producto de la resistencia. Y si usted todavía no ha aceptado a Jesucristo como su Salvador personal, como su Señor en su vida, y ha recibido la invitación, la voz del Espíritu de entregarse a Jesucristo, de comprometerse más con Él, de buscarlo más, y resiste por distintas cosas, por los afanes, por el trabajo, por las costumbres, lo que sea. Entonces dice que el Espíritu de Dios se va a ir apagando. O sea, ese llamado que a lo mejor sentía fuerte hace un mes, hace un año, ya no lo va a sentir tanto, porque la voz se va a ir apagando. Y la invitación entonces, ¿cuál es? La invitación es, hoy dice la Biblia en Gálatas, digo, pues andad en el Espíritu y no satisfagáis las obras de la carne. Entonces, queridos, la invitación de Dios, de Jesucristo, es que nosotros andemos en el Espíritu. Andemos en el Espíritu significa que le permitamos que Él obre en nuestra vida. Y Él, cuando usted le permite que obre en su vida, en realidad Él nunca anula su personalidad y nunca anula su libertad. O sea, hoy día usted le invita y le permite vivir en su vida, obrar e influir en su vida al Espíritu Santo, ¿ya? Pero si mañana usted no quiere y le resiste, Él no lo va a someter con coerción, sino que lo va a respetar. Eso es lo maravilloso del carácter de Dios, del amor de Dios, de que nunca perdemos la libertad, ¿ya? No es como los bancos. Usted firma ahí el contrato del crédito de consumo y ya está listo. Tiene que pagarlo sí o sí. No, acá no. Acá usted hace un pacto con Jesucristo, ¿verdad? Pero nunca pierde su libertad. Nunca la pierde. Eh, y aquí hay una promesa maravillosa. Lucas 11:13 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan? Entonces, Dios, Jesucristo, dice que todos aquellos que pidan el Espíritu de Dios, que obren su vida, Dios no se va a resistir a dárselo. Él lo va a entregar. Y ser lleno del Espíritu básicamente significa eso. Significa que, que nosotros nos dejemos influenciar por Él. ¿Ya? Y quiero terminar con esto, porque yo prometí explicar algo. Eh, ¿Por qué la Biblia asocia a símbolos al Espíritu Santo? Una paloma, aceite, fuego, agua, y no lo asocia como una persona, como en el caso de Jesucristo y el Padre. Porque, porque la asociación de símbolos lo asocia porque el énfasis es en la función, no es en la persona. Por ejemplo, un viento, porque la función del Espíritu es invisible. De un fuego, porque la función del fuego es purificar. Del agua, la función del agua es purificar. Del aceite, suavizar, curar.
la paloma, símbolo de la esperanza. Entonces, el Espíritu Santo se asocia a símbolos no porque sea una energía, sino porque el énfasis que le da la Biblia es a su función, no a su persona. ¿Y por qué no se le da un énfasis a la persona? Por lo que estábamos hablando, porque el carácter de Dios es amor, porque el plan de Dios es exaltar a Jesucristo como el Salvador de la humanidad, no exaltar al Espíritu Santo. Y para que Jesús sea exaltado, el Espíritu Santo, ¿qué tiene que hacer voluntariamente? Quedar anónimo. Pero el que sea anónimo, el que sea desconocido, no significa que sea una energía, no significa que sea una fuerza, sino solamente que es una persona que está anónima, es como, es como aquel que está detrás de la cortina, pero es como el productor que hace todo, pero está detrás del telón. Nadie lo ve, pero gracias a él la función continúa. Es como eso, ¿ya? Pero, pero es parte del amor, el anonimato, el hacer algo desinteresadamente, el mostrar a alguien y que uno disminuya, es parte de, es la característica del amor, es la característica de la divinidad, ¿ya? Entonces, qué importante es este tema, hermano, porque mira, a nivel espiritual, si yo creyera que el Espíritu Santo es una energía, yo no puedo tener una relación con una energía, con una fuerza. Pero si yo creo, como dice la Biblia, que es una persona, ya es diferente, porque a esa persona la puedo entristecer, alegrar, porque la puedo dañar cuando resisto. Es completamente diferente. Y quiero invitar a aquellos que a lo mejor todavía tienen dudas con esto, a estudiar seriamente el tema, a no quedarse solamente con lo que uno dice, a estudiarlo con ayuno, con oración, a revisar los textos bíblicos que hablamos, porque mira, porque miren lo que dice la Biblia. Dice así, el que peca contra Jesucristo tendrá perdón, dice la Biblia, pero el que peca contra el Espíritu Santo no tendrá perdón. Entonces ya ahí se marca una diferencia. Se marca una diferencia en qué sentido? En que si yo resisto a la voz del Espíritu Santo, en que si yo tengo un concepto errado del Espíritu Santo, puedo estar cometiendo el pecado contra el Espíritu Santo. Por tanto, el que pierde más, digamos, espiritualmente hablando, es aquel o aquellos que creen que el Espíritu Santo es una energía, una fuerza, que aquellos que creen que es una persona. Por eso este tema es tan importante y quisiera, en el nombre de Dios, invitar a aquellos que a lo mejor tienen alguna duda todavía sobre el tema, a no quedarse con este tema, sino que a seguir estudiándolo hasta que quede clarito, clarito, clarito. Porque puede ser que si no lo tenemos claro, si no lo vemos serio, podemos estar pecando contra el Espíritu Santo. Y pecando contra el Espíritu Santo, como lo dijo Jesucristo, no hay perdón. Entonces, ¿es importante este tema? Es importante este tema. ¿Y por qué no hay perdón? No porque Dios no quiera perdonarnos, sino porque resistir al Espíritu Santo es resistirse a Dios, es resistirse a lo que Él quiere hacer en mi vida, es resistirse a la obra que Él quiere hacer, es no reconocerle, es pecar de orgulloso o de orgullosa, de soberbio o de soberbia. Por eso no es perdonado, porque el pecado no perdonado es aquel que no se confiesa. ¿Y quién es el único en la Biblia que no se confiesa? El orgulloso y el soberbio. Que Dios nos bendiga, nos cuide de la soberbia, nos cuide del orgullo y nos haga humildes delante de Dios. Que no entristezcamos al Espíritu Santo, sino que lo alegremos. Que no apaguemos el Espíritu, sino que andemos en el Espíritu. Amén. Bien, Amén. vamos entonces a dejar este momento.
si alguno tiene alguna pregunta de lo que hablamos, o si a lo mejor aquí en el comentario, también en Facebook, tienen alguna pregunta que la puedan realizar. Adelante. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre el estudio que hicimos sobre el Espíritu de Dios? ¿Nadie? Pastor, ¿Sí? ¿me escucha? ¿Sí? Adelante. Bueno, reflexionando sobre el tema. Nunca lo había visto de la manera que usted lo expresó ahora, de decir, ¿cierto?, de que el Espíritu Santo ordena nuestras ideas. A lo mejor lo que queremos, ¿cierto?, tenemos una confusión, cómo dirigirnos al Padre, ¿cierto?, para pedir. Ujú, Lo interesante es de esa forma que lo dijo usted, porque, como digo, uno a veces tiene la idea en la mente, pero no había cómo expresarla. Y el Espíritu Santo nos ayuda, ¿cierto?, a llegar al Padre para que Él nos dé nuestra idea y pueda hacer todo el Padre entender lo que nosotros queremos pedir. ujú, Eh, también es importante decir que el Espíritu Santo, ¿cierto?, eh, también lo podemos entristecer, como decía usted, sí. podemos hacer todo. Y también podemos perder el Espíritu Santo. Y nosotros, ¿cierto?, seguimos cometiendo los mismos pecados de siempre. O sea, Ujú, ¿cierto?, no ordenamos nuestra idea, no nos ponemos cuenta con el Señor. Y dice, ¿cierto?, que el único pecado que nos perdona es renegar contra el Espíritu Santo. ujú, Entonces, lo importante es cómo el Espíritu Santo trabaja en nosotros, porque el Espíritu Santo es quien también nos dice, ¿cierto?, cuando a veces nosotros tenemos algo que queremos, ¿cierto?, decirle al Padre y no sabemos cómo decirlo. Entonces, claro. nos ayuda bastante, nos ayuda a ordenar nuestra vida, que es lo más importante. Y Ujú, por último, ¿cierto?, decir que el Espíritu Santo trabaja en nuestra mente, como dice usted, en nuestro corazón. Y es cierto que cuando a veces nosotros decimos, eh, queremos hacer una acción, o queremos esto, el Espíritu Santo nos muestra qué debemos hacer. ujú, Por ejemplo, el Espíritu Santo es que nos guía a ser Señor. Cuando uno dice, tengo que estudiar, tengo que hacer esto, tengo que hacer todo, el Espíritu Santo nos va recordando también lo que debemos hacer para acercarnos a Padre. Y lo importante, como empezó usted el tema, y nos ha creado varias dudas. ujú. Ok. Bueno, ahí voy a ir repitiendo ahí para que nuestros amigos de Facebook puedan entender un poquito si no escucharon. Se está diciendo que se está recalcando, enfatizando que el Espíritu Santo ordena nuestras ideas cuando estamos confundidos, que el Espíritu Santo obra en nuestro ser, lo podremos entristecer, podemos apagarlo, que Él se puede retirar de nuestros corazones y Él nos indica qué es lo que tenemos que hacer, sobre todo en el tema de la misión, qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que no tenemos que hacer. Eso es lo que se estaba comentando acá en la reunión por Zoom. ¿Alguien más tiene algún otro comentario que hacer con respecto o alguna pregunta que hacer sobre el Espíritu Santo? Pastor, buenas noches. Buenas Eh, noches. ¿El Espíritu Santo se cansa de cada uno de nosotros? ¿O cuando nosotros nos arrepentimos? ¿O cuando nosotros nos endurecimos? ¿O Él en todo momento, hasta cuando Dios no mencione la palabra hecho está, Él va a seguir insistiendo en cada uno de nosotros, aunque a veces nosotros cerremos nuestro corazón? Claro, interesante pregunta. Eh,
quizás esa palabra se cansa de nosotros, creo que a lo mejor no está revelada en la Biblia, como que se cansa Dios de nosotros. Estaría en contra de lo que sabemos de su paciencia eterna, pero sí lo que entendemos es que podemos nosotros con nuestras decisiones apagar el espíritu. O sea, al resistirnos de su influencia pierde efecto en nuestras vidas. Y a eso se refiere cuando hay una expresión por ahí que hablamos nosotros los adventistas, que en algún momento el Espíritu Santo se va a retirar de la tierra. Es decir, su influencia se va a ir apagando. ¿Por qué? Porque el ser humano ha resistido. A eso se refiere apagar el Espíritu. Pero no es por cansancio, porque Dios tiene paciencia eterna, sino es porque el ser humano ha decidido apagar esa voz. Pastor, yo creo que, según mi parecer, es que uno se cansa de escuchar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nunca se va a cansar de uno, sino Claro, que va a dar todas las oportunidades para que decidamos de mejor manera. claro. Bueno, también usted dijo algo importante, que también hay un límite, porque va a llegar un momento en que Jesús va a decir, hecho es. Por tanto, esa paciencia eh, también de alguna manera llega a un límite, porque tiene que haber un límite del término del pecado, de la maldad, de la corrupción de este mundo. Tiene que haber un punto final en donde inicie el reino eterno de Dios. Y eso nosotros sabemos que es cuando Jesús venga, ¿cierto? Amén, Pastor, muchas gracias. Amén. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Pastor, ¿Sí? bueno, como están comentando ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no se cansan de nosotros, como decía el hermano, sino que nosotros con nuestras decisiones, porque nosotros somos nosotros los que tomamos las decisiones de seguir al Padre, ¿cierto? De seguir al Hijo, de escuchar la voz del Espíritu Santo. Somos nosotros los que tomamos la determinación de no escuchar o no seguir, ¿cierto? A, Claro. a Dios a Dios. Eh, el Señor siempre, como dice el libro de Dios, como nosotros tomamos nuestras decisiones, como nosotros Ujú, los que decidimos si seguimos o no seguimos, pero ellos no se cansan de nosotros. ujú. Así es, Él no se cansa de nosotros. Así es. La idea es no abusar de esa misericordia, ¿verdad? Porque el ser humano tiene la Amén. tendencia a que cuando, como uno dice en buen chileno, cuando una persona tiene corazón de abuelita, ¿conocen ustedes esa expresión? Uno tiende a Ujú. veces a abusar de esa bondad. Y uno de repente puede abusar de la bondad de Dios. ¿Por qué? Porque si uno resiste, no va a tener una mirada, un ceño fruncido. Si uno resiste, no va a tener una voz del cielo que le va a decir no, o que se enoje. Entonces el silencio como que puede hacer que nosotros nos sintamos un poco tentados a abusar de esa misericordia. Ojalá que no nos ocurra, ¿verdad? Que seamos más sabios y y que no apaguemos el espíritu, que sepamos seguir ese consejo. Eso. Pastor, Adelante. pastor, y ahora hay señales, ¿cierto?, que nos indican cuándo se va apagando el espíritu. Por ejemplo, cuando dejamos de orar, cuando dejamos de estudiar, cuando dejamos esto de lado las cosas del Señor. De a poco el espíritu se va apagando porque vamos cerrando nuestro puesto, ¿cierto? A lo que el Señor Claro, nos quiere. claro. O sea, la pregunta es, ¿qué señales hay para darnos cuenta de que se esté apagando el espíritu? Bueno, eh, cuando nosotros estamos bien, cuando nosotros notamos que en forma consistente, a medida que pasan los días, nuestra motivación espiritual va decreciendo, va disminuyendo. O sea, si antes leía la Biblia con ganas y ahora no la leo solamente para cumplir una actividad religiosa. Si la leo solamente porque soy líder de iglesia, o si oro solamente porque es una tradición,
o voy a la Biblia o sea, perdón, voy a la iglesia para que no digan para que no me critiquen, o mantengo un vicio, una adicción, y me resisto a que Dios quite eso. Son formas en que uno puede darse cuenta de que está apagando el espíritu, está resistiendo y el espíritu de Dios ya está, no está teniendo el mismo efecto que antes tenía.